Juana Serpa siempre supo que la vida no era fácil, pero nunca imaginó que el dolor de la traición pudiera ser tan cruel. A los 30 años, vivía en una pequeña casa de alquiler en un barrio humilde de México, criando sola a sus 3 hijos pequeños. Rosalinda Jazmín, la mayor, tenía apenas 4 años y ya llevaba en su mirada una sabiduría que no encajaba con su edad. Ricardo Javier, de 2, era inquieto, explorador, siempre probando los límites del pequeño espacio donde vivían, y el bebé Santiago, con pocos meses de vida, aún no conocía nada más que el calor del regazo de su madre y el ruido de la calle entrando por la ventana mal sellada. Juana nunca tuvo lujos, pero tampoco le importó. Todo lo que quería era una familia unida, y durante mucho tiempo creyó que la tenía. Pero esa noche, el destino le mostró que su vida estaba a punto de cambiar de forma brutal. Raúl entró en casa sin siquiera cerrar bien la puerta, como si ese lugar ya no le perteneciera. El fuerte olor de un perfume que Juana no conocía invadió la pequeña habitación, anunciando su llegada antes de que él pronunciara una palabra. Su rostro estaba serio, inexpresivo, como si estuviera a punto de dar un aviso cualquiera, algo sin importancia. Pero las palabras que salieron de su boca fueron un golpe directo al pecho de la mujer que lo esperaba. Conseguí el ascenso. Seré gerente general. El tono no era de celebración. Había una frialdad calculada en su voz, algo que hizo que a Juana se le erizara la piel. Antes de que ella pudiera reaccionar, él continuó. Pero para eso necesito cortar todos los lazos con ustedes. Fue directo, cruel, como si estuviera firmando un contrato y no destruyendo una familia. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Juana parpadeó varias veces, intentando absorber esas palabras. ¿Cortar lazos? ¿Qué significaba eso exactamente? Su corazón latió con fuerza y sintió el peso invisible de la catástrofe formándose a su alrededor. Raúl no dudó. Con una expresión indiferente, como si estuviera informando algo trivial, continuó. Mildred no quiere que tenga contacto con ustedes y, para ser honesto, creo que es mejor así. Las palabras cayeron sobre Juana como piedras. Mildred. El nombre sonó como un veneno. Era la hija del dueño del consorcio donde Raúl trabajaba, una mujer rica y sofisticada, alguien que nunca supo lo que era contar cada centavo al final del mes. Y ahora era ella quien dictaba las reglas de la vida de Juana, sin siquiera conocerla. Juana miró a su alrededor. La casa sencilla, los muebles gastados, el olor a leche que siempre flotaba en el aire por Santiago. Todo eso era parte de lo que ella era, de su realidad. Y Raúl estaba diciendo, sin pestañear, que todo eso no era suficiente para él. Nunca tuviste ambición, Juana. Nunca quisiste salir de esta vida mediocre. La frase vino acompañada de una mirada de desprecio. Mildred es diferente. Ella tiene clase, tiene visión de futuro. Necesito estar al lado de alguien que combine conmigo. Cada palabra era una puñalada, y Juana sintió que las piernas le flaqueaban. Durante años, ella había estado a su lado, apoyando sus sueños, cuidando de la casa, de los hijos, mientras él buscaba crecer en la vida. Y ahora, porque había conseguido un ascenso, había decidido que su familia ya no encajaba en su nuevo mundo. Rosalinda Jazmín, perceptiva como siempre, se aferró al borde del vestido de su madre. Sus ojos oscuros estaban llenos de preguntas que Juana no sabía responder. Ricardo. Javier, ajeno al momento, jugaba en el suelo, apilando cubos de madera sin entender el caos silencioso que se desarrollaba a su alrededor. Santiago dormía, ignorando que esa noche perdería a su padre. Raúl, sin embargo, no mostraba vacilación. Solo tomó la mochila que había dejado cerca de la puerta y antes de salir, miró por última vez a Juana. No me busques, no quiero nada que me ate al pasado. Y entonces se fue, sin mirar atrás, sin un beso de despedida para sus hijos, sin remordimientos. El silencio que siguió al cerrarse la puerta fue ensordecedor. Juana sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no caer. Quería gritar, pero no había nadie para escucharla. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Solo podía sentir el peso aplastante del abandono. El hombre con quien había compartido años de su vida la había descartado como si fuera desechable. Pero,
Más que el dolor de la traición, era el miedo lo que comenzaba a instalarse. ¿Cómo alimentaría a sus hijos? ¿Cómo pagaría el alquiler a fin de mes? Nunca le había tenido miedo al trabajo, pero ahora ni siquiera tenía una dirección. Y al sentir la mirada inocente de Rosalinda sobre ella, supo que no podía darse el lujo de derrumbarse. No frente a ellos. La noche avanzó lentamente, cargada de un silencio sofocante. Juana se quedó sentada a la mesa por un largo rato, mirando al vacío, tratando de encontrar un hilo de pensamiento que tuviera sentido. El peso del abandono presionaba su pecho, pero lo peor era el vacío de la incertidumbre. No era solo el dolor de haber sido cambiada, descartada sin dudarlo. Era el miedo real y palpable de no saber cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente. Las cuentas ya estaban ajustadas con la contribución de Raúl. Sin él, las matemáticas simplemente no cuadraban. No tenía ahorros, ni familia cerca que pudiera ayudarla. Solo un salario esporádico lavando ropa y cocinando para vecinos cuando se lo pedían. Pero eso nunca había sido su única responsabilidad. Toda la vida, Juana había mantenido todo a flote. Y ahora necesitaba levantarse porque no tenía opción. Cuando finalmente se movió, sintió que su cuerpo le dolía, como si cada músculo cargara el peso de esa traición. Se levantó lentamente y se acercó al pequeño Moisés de Santiago. Él dormía tranquilo, sin saber que su vida había cambiado para siempre. Pasó su mano por el rostro del bebé y suspiró, sintiendo un nudo en la garganta. A su lado, Rosalinda ya no dormía. Estaba despierta, observando a su madre con sus grandes ojos atentos. ¿Papá ya no va a volver? La pregunta llegó en un susurro, cargada de inocencia. Juana tragó seco, sintiendo el dolor desgarrarla por dentro. No quería mentir, pero la verdad era demasiado dura para una niña de 4 años. Entonces se sentó al borde de la cama, atrajo a su hija hacia su regazo y la abrazó fuerte. No, mi princesa, pero mamá está aquí, siempre. Rosalinda no dijo nada más. Solo escondió su rostito en el pecho de su madre, buscando un consuelo que Juana no sabía cómo dar. El día siguiente llegó sin que Juana hubiera podido dormir. Los primeros rayos de sol entraron por la estrecha ventana, pintando la habitación con una luz pálida y trayendo consigo el peso de una nueva realidad. Cuando Raúl se fue, no dejó nada, ni dinero, ni explicaciones, ni siquiera una nota. Era como si quisiera borrar todo rastro de la vida que habían tenido juntos. Pero Juana no tenía tiempo para lamentarse. Los estómagos vacíos a su alrededor exigían acción, así que se levantó, se recogió el cabello de cualquier manera y se puso la primera ropa que encontró. No podía darse el lujo de llorar. Tenía que encontrar una solución, y rápido. Caminó por la casa y notó que la despensa estaba casi vacía. Unas tortillas viejas, un poco de frijoles y media botella de leche. Eso era todo lo que tenía. Necesitaba dinero. Fue entonces cuando recordó a Carmen, la vecina que vivía 2 casas más adelante. Unas semanas antes, Carmen había mencionado que necesitaba ayuda para lavar y planchar ropa antes de un evento en su trabajo. Juana nunca le tuvo miedo al trabajo duro, y en ese momento, cualquier dinero sería bienvenido. Sin pensarlo 2 veces, tomó a Santiago en brazos y agarró la mano de Rosalinda, mientras Ricardo la seguía, aún somnoliento. Llamó a la puerta de su vecina, esperando que la oportunidad aún estuviera disponible. Cuando Carmen abrió los ojos al ver a Juana allí, tan temprano. «Necesito trabajo», dijo Juana sin rodeos, y en ese instante, sin saberlo, estaba dando el primer paso para transformar su vida para siempre. Carmen la miró por un momento, visiblemente sorprendida. Juana sabía que su apariencia no era la mejor. El cabello despeinado, el rostro cansado, la ropa sencilla y gastada, pero estaba desesperada. Necesitaba cualquier cosa para empezar a reconstruir su vida. Y entonces, para su sorpresa, Carmen no dudó. «Tengo algo de ropa para planchar y organizar, Juana. ¿Pero tú sabes cortar cabello también?». La pregunta tomó a Juana por sorpresa. ¿Qué quería decir Carmen con eso? Sabía que Juana cortaba el cabello de sus hijos, pero nunca imaginó que podría tener talento para algo más. «Sé hacerlo».
No soy profesional, pero he hecho algunos cortes. Carmen sonrió como si hubiera visto una oportunidad. Bueno, tienes el corte perfecto para mi cabello. Puedo pagarte bien por eso, y también por la ropa. Juana, sin pensarlo mucho, aceptó. Podría ser la oportunidad que tanto necesitaba, aunque pareciera algo simple. Al día siguiente, con un poco de crema y unas tijeras improvisadas, Juana se sentó frente a Carmen. Comenzó el corte, y pronto se dio cuenta de que lo que hacía era más que una simple tarea. Era un verdadero arte. Sus dedos, guiados por algo instintivo, transformaron el cabello de Carmen, que en pocos minutos parecía haber pasado por un salón de lujo. El cabello, antes sin forma, ahora lucía moderno y elegante, como se veía en las revistas de moda. Cuando Carmen se levantó de la silla, no pudo ocultar su sonrisa de sorpresa. «Eres increíble, Juana. Nunca imaginé que harías algo así». Juana, sorprendida consigo misma, le devolvió la sonrisa. No estaba acostumbrada a recibir elogios, mucho menos por algo tan simple como un corte de cabello, pero en ese momento sintió que algo cambiaba dentro de ella. Quizás era el comienzo de algo que nunca había imaginado. Carmen quedó tan impresionada con el trabajo de Juana que al día siguiente habló con sus compañeras de trabajo, todas ejecutivas de empresas y mujeres con gran influencia. Y, como un efecto dominó, las llamadas comenzaron a llegar para Juana. ¿Podrías cortarme el cabello también? Tengo un evento importante mañana y necesito un nuevo look. Juana no podía creer lo que escuchaba. En su mente se veía solo como una ama de casa, madre de 3 hijos y nada más. Pero ahora la veían como una profesional. No pasó mucho tiempo antes de que la propia Carmen la invitara a trabajar en el evento corporativo donde ella estaba. Tenemos un evento importante en el consorcio Kensington. ¿Podrías venir a echar una mano? Sé que lo harás genial. Juana, con el corazón acelerado, no sabía qué hacer. La vida la estaba invitando a algo que nunca había imaginado. El día del evento, Juana sintió que los nervios se apoderaban de su cuerpo. Nunca había estado en un ambiente tan sofisticado, lleno de mujeres bien vestidas y empresarios importantes. El consorcio Kensington era un gigante en el sector corporativo mexicano, y Juana estaba a punto de cruzar esas puertas con un simple propósito: dar cortes de cabello. Pero a medida que las ejecutivas comenzaron a sentarse en su silla, algo sucedió. Juana sintió que podía confiar en lo que hacía. Las tijeras en sus manos se movieron con precisión, y se sorprendió de lo mucho que estaba transformando el look de cada mujer. Cortó el cabello de una, luego de otra, y poco a poco comenzó a ver en sus ojos una admiración que nunca había imaginado. Juana ya no estaba allí solo para cortar cabello, se estaba convirtiendo en parte de ese mundo. El evento fue un hito en la vida de Juana. Cuando terminó de cortar el cabello de la última ejecutiva, la sensación de logro fue abrumadora. Miró a su alrededor, observando a las mujeres perfectamente arregladas, todas con un brillo en sus ojos. Era difícil creer que una mujer sencilla como ella, proveniente de un barrio humilde y con tan poca experiencia, pudiera causar ese impacto. Las conversaciones comenzaron a intensificarse, y pronto todas comentaban sobre el talento de Juana. Se sintió como si estuviera flotando, no solo por la cantidad de elogios, sino por la realización de que quizás había encontrado algo que era verdaderamente su vocación. Fue entonces cuando una figura imponente se acercó a ella. Frederick Kensington, el dueño del consorcio, y un hombre de presencia marcante, estaba parado allí, observándola con una mirada atenta. Tenía algo misterioso, pero al mismo tiempo parecía un hombre que sabía exactamente lo que quería. Vestía un impecable traje oscuro, con una postura que imponía respeto, y una expresión seria pero curiosa. «Hiciste un trabajo impresionante», dijo, con una voz profunda y calmada. Juana, sin saber qué responder, solo asintió, agradecida pero nerviosa. Frederick, sin embargo, no parecía molesto por su humildad. «¿Te gustaría hablar? Me gusta reconocer el talento cuando lo veo». Juana acompañó a Frederick a un área más tranquila, lejos del bullicio del evento. Sintió que la tensión aumentaba mientras él comenzaba a hablar más sobre su trabajo, preguntándole cómo había empezado a cortar cabello, qué la inspiraba
y qué veía para su futuro. Era como si estuviera tratando de entender su esencia, y Juana, tímida pero determinada, le explicó que siempre había cortado el cabello de sus hijos y vecinos, pero que nunca imaginó que podría vivir de eso. Frederick parecía genuinamente interesado, y eso la hizo relajarse un poco. Comenzó a darse cuenta de que quizás estaba frente a una oportunidad única. Entonces, le preguntó si estaría dispuesta a seguir trabajando para él, no solo en eventos, sino en proyectos futuros. La propuesta fue simple pero enorme. Frederick quería contratarla como estilista oficial para todos los eventos del consorcio. Creía que ella tenía el potencial de ser mucho más que una simple peluquera y veía en ella la oportunidad de desarrollar una marca propia. Juana no sabía qué decir. El impacto de sus palabras fue tan grande que necesitó unos segundos para procesarlas. Él la miró con una sonrisa casi imperceptible. «Veo algo en ti, Juana. Y si aceptas mi oferta, trabajaremos para transformar tu talento en algo grandioso». Juana quedó atónita. Nadie le había ofrecido algo así antes. Era una oportunidad para empezar de nuevo, para salir de la pobreza y entrar en un mundo que nunca creyó accesible. La noche continuó y la fiesta siguió su ritmo, pero Juana apenas pudo disfrutarla. Su cabeza daba vueltas con tanta información, con tantas posibilidades que se abrían ante ella. Nunca se había imaginado como empresaria, mucho menos siendo reconocida por un hombre tan importante como Frederick Kensington. Pero la sensación de ser vista, de ser valorada, fue algo que Juana nunca olvidaría. Sintió el peso de su mirada, pero también la confianza que él depositaba en ella. No estaba allí solo para verla como una profesional, creía en ella como persona, y eso la tocó de una manera que no supo cómo expresar. Mientras el evento llegaba a su fin, Frederick hizo algo inesperado. La invitó a quedarse un poco más, a disfrutar de la fiesta, y se aseguró de presentar a Juana con algunos inversores importantes que estaban presentes. Ellos quedaron impresionados con su trabajo y comenzaron a hablar sobre las posibilidades de que abriera su propio salón de belleza. Con cada palabra, el sueño de Juana parecía más real. Apenas podía creer que estaba allí, en medio de empresarios e inversores, siendo tratada como alguien con un futuro prometedor. Cuando pensó que la noche no podía ser más surrealista, Frederick le hizo una oferta definitiva. Financiaría un salón de belleza para ella. Creía tanto en su talento que quería invertir, no solo en una simple peluquera, sino en una mujer con un futuro brillante por delante. Juana quedó paralizada. La propuesta de Frederick parecía demasiado surrealista para ser cierta. Le estaba ofreciendo una oportunidad que muchas mujeres, quizás la mayoría, nunca tendrían. La idea de tener su propio salón de belleza, un lugar donde podría trabajar con su talento, dar forma a su creatividad y tener independencia financiera, era algo que parecía tan lejano a su realidad que casi no podía comprenderlo. Toda su vida había sido la mujer sin grandes perspectivas, la que se sacrificaba por sus hijos, la que hacía todo para mantener la casa en pie, pero que rara vez pensaba en sí misma o en lo que podía lograr. Ahora estaba siendo llamada a una nueva jornada, una que lo cambiaría todo. «Frederick, yo no sé qué decir», fue todo lo que atinó a responder. Las palabras se atoraron en su garganta, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Pero Frederick sonrió suavemente. Era un hombre que conocía el poder de las palabras y sabía lo que estaba ofreciendo. «No necesitas decir nada, Juana. Estoy viendo algo en ti. Vi tu talento, tu dedicación, y más que eso, vi tu fuerza. Tienes todo lo necesario para construir algo grandioso». Sus palabras fueron un bálsamo para Juana, que hasta entonces había sido tratada como invisible, como alguien destinada al anonimato. Esas palabras, provenientes de alguien como Frederick, eran lo que más necesitaba escuchar para darse cuenta de su propia fuerza. Sin embargo, incluso con la oferta de Frederick, Juana aún no sabía cómo lidiar con eso. Pensó en su casa humilde, en sus hijos pequeños que dependían de ella y, sobre todo, en el dolor del abandono de Raúl. Cómo él había sido tan frío, tan insensible, al irse sin mirar atrás, mientras que ahora Frederick, un hombre tan poderoso e imponente, la veía con respeto y admiración.
Era una diferencia que le llegaba al corazón, pero al mismo tiempo la motivaba a seguir adelante. El dolor por la pérdida de Raúl seguía ahí, pero ahora entendía que ese sufrimiento podía ser la clave para el cambio que tanto necesitaba. El camino por delante parecía desafiante, pero también iluminado por una nueva esperanza. Al lado de Frederick sentía que podía empezar de nuevo, que podía ser más que una madre luchando por mantener a sus hijos, más que una mujer rechazada. Podría ser una empresaria exitosa, alguien que haría su propia historia. «No sé si estoy lista para esto», dijo Juana con la voz temblorosa. «Nunca pensé que mi vida podría cambiar así». Frederick la miró con comprensión. «Eres más fuerte de lo que crees, Juana. Este es el momento de mostrarle al mundo quién eres realmente». Y esas palabras resonaron en la mente de Juana como un faro de luz en la oscuridad. Después del evento, Frederick insistió en que ella y sus hijos se quedaran en la fiesta como sus invitados. Quería mostrarle a Juana que ya no necesitaba esconderse en su antigua vida. Mientras conversaba con otras mujeres sobre sus experiencias y talentos, Juana sintió algo nuevo. Había una confianza en sí misma que antes le parecía imposible. Comenzó a creer que, de verdad, podía lograr algo grande. Cada elogio, cada palabra de aliento, la hacía sentirse más segura. En ese momento, supo que estaba viviendo algo que la sacaría de donde estaba y la llevaría a un camino que jamás había imaginado. Cuando la fiesta terminó, Frederick la invitó a un momento más personal. Él debía irse, pero antes de partir recibió una llamada urgente de su abuela, Grace Kensington. La anciana estaba teniendo una crisis de ansiedad y necesitaba ayuda. Sin dudarlo, Frederick cambió su ruta y llevó a Juana, junto con sus hijos, a la mansión de la familia Kensington. Juana no sabía qué esperar, pero al llegar fue recibida con un calor humano inesperado. Grace estaba nerviosa, pero cuando vio a Juana, algo cambió. Quizás era su presencia calmada o el hecho de que era una madre tan atenta. De cualquier forma, Juana supo cómo tranquilizarla. Usó su experiencia criando a sus hijos y con palabras suaves y gestos cuidadosos, logró que Grace se relajara. Eso impresionó profundamente a Frederick. Vio en ese momento no solo a la mujer que había conocido en el evento, sino también a una mujer con un gran corazón, capaz de ofrecer más que una simple transformación física. Lo que sucedió esa noche en la mansión de los Kensington fue algo que Juana jamás imaginó. La conexión con Grace fue instantánea. La señora que al principio parecía fuerte e imponente, ahora estaba vulnerable y agradecida con Juana, que supo calmarla con tanta naturalidad. Grace, con su sabiduría de vida, pronto se encariñó con Juana y sus hijos. Parecía ver algo en ella que nadie más había visto. Una mujer llena de fuerza, pero también de una dulzura maternal que la hacía única. Juana nunca supo el impacto que podía causar en alguien solo con su cuidado, pero esa noche aprendió que a veces lo que la gente más necesita no son grandes gestos, sino la presencia sincera de alguien que se preocupa. Frederick observó toda la interacción entre Juana y su abuela con una mirada que decía más que palabras. Vio claramente que esa mujer era más que la estilista que había conocido en el evento. Tenía un corazón enorme y una sabiduría que solo la vida puede enseñar. En ese momento, también entendió que Juana no solo sabía transformar la apariencia de las personas, sino que podía transformar vidas, simplemente siendo quien era. La forma en que había tratado a Grace, con tanta paciencia y cariño, fue algo que nunca olvidaría. Para Frederick fue una confirmación de lo que ya sabía. Juana era una mujer con un enorme potencial, y él quería estar a su lado, invirtiendo en ella, ayudándola a alcanzar todo lo que podía lograr. «Eres increíble, Juana», dijo Frederick, mientras observaba la interacción entre ella y Grace. Juana, un poco incómoda con el elogio, solo sonrió tímidamente. Nunca había sido buena aceptando cumplidos. Siempre se sentía incómoda con la atención, pero esa noche sintió que era diferente. Era como si, finalmente, pudiera aceptar que merecía ser vista, reconocida, valorada. Tenía una historia de lucha, y ahora recibía una oportunidad única de reescribirla. Todo parecía tan surreal, tan lejano a la mujer
que alguna vez se sintió invisible y sin voz. Cuando la noche terminó, Frederick, una vez más, demostró su generosidad. Llevó a Juana y a sus hijos de vuelta a casa, pero antes se aseguró de que ella supiera que él creía en ella. A partir de ahora, Juana, no estarás sola en este camino, le dijo con una confianza inmensa. Juana, con un nudo en la garganta, simplemente asintió. Era como si hubiera sido acogida, como si finalmente hubiera encontrado una base sólida sobre la cual construir algo nuevo, algo duradero. Mientras regresaban a su casa, se dio cuenta de que no solo volvía a su hogar, sino que se dirigía hacia un nuevo comienzo. Al llegar, Juana se quedó unos minutos sentada, pensando en todo lo que había sucedido ese día. Miró a sus hijos, que ya dormían con rostros serenos y tranquilos, y se preguntó qué les depararía el futuro. Sabía que, con la ayuda de Frederick, sus vidas podrían ser diferentes. Tenía una oportunidad que muchas mujeres en su situación jamás tendrían, pero, al mismo tiempo, el miedo seguía ahí, como una sombra constante. El miedo a lo desconocido, al cambio, a fallar. Respiró hondo y cerró los ojos, tratando de calmar su mente. Después de todo, sabía que nada sería fácil, pero también sabía que estaba más que lista para luchar. En los días siguientes, Juana no tuvo tiempo para pensar mucho en las palabras de Frederick. Estaba ocupada con la rutina de cuidar a Pinos, sus hijos, organizar la casa y, sobre todo, prepararse para el gran cambio que se avecinaba. Frederick había dejado claro que estaba comprometido a ayudarla a abrir su propio salón de belleza, pero para eso, Juana necesitaba estar preparada. Comenzó a investigar cómo administrar un negocio, qué se necesitaba para convertir su talento en algo concreto, y al mismo tiempo comenzó a hacer planes. El salón no sería solo un negocio, sería una forma de reescribir su historia, de crear un futuro para sus hijos y, finalmente, de encontrar su verdadera voz en el mundo. En los días siguientes, Juana se sumergió en los preparativos para lo que vendría. Cada momento era una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que la oportunidad que Frederick le daba era única, algo que podría cambiar su vida para siempre, pero al mismo tiempo sentía el peso de la responsabilidad. La presión de hacer que todo saliera bien, de no fallar, era enorme. Sin embargo, comenzó a darse cuenta de algo importante. Esa presión venía de un lugar de amor, del cuidado por sus hijos, de un deseo incontrolable de demostrarse a sí misma y al mundo que era capaz de algo grande. Ya no quería ser la mujer invisible, la que pasaba desapercibida, la que dependía de un marido que no la valoraba. Quería ser dueña de su destino. Fue en una mañana lluviosa cuando dio los primeros pasos concretos. Buscó un pequeño local en el centro de la ciudad, un espacio sencillo, pero con potencial. Al entrar en ese lugar vacío, Juana sintió una sensación que nunca antes había experimentado, la sensación de que estaba construyendo algo real. Imaginó las paredes llenas de vida, el olor de los productos para el cabello, las sonrisas de las clientas entrando y saliendo del salón. Por un momento, fue como si viera el futuro desplegarse frente a sus ojos. Cerró los ojos e hizo una promesa silenciosa. Voy a hacer que esto suceda. Entonces, Frederick apareció nuevamente, con la misma confianza de siempre, listo para ayudarla a hacer realidad su sueño. Trajo consigo arquitectos y decoradores, dispuestos a darle a ese pequeño salón el toque de profesionalismo y sofisticación que sabía que Juana merecía. Frederick, con su experiencia, sabía lo que se necesitaba para transformar ese espacio en algo más que un simple salón de belleza. Sería un reflejo de su historia, de su lucha y, sobre todo, de su capacidad de reinvención. Con cada paso que daba, Juana se sentía más segura de haber tomado la decisión correcta. Cuando el salón estuvo listo, el espacio era completamente diferente a lo que ella había imaginado al principio. La luz suave, las sillas modernas, los grandes espejos elegantes que reflejaban la transformación. Juana miró a su alrededor con una mezcla de orgullo y un poco de miedo. Era real. Realmente estaba comenzando a construir su nueva vida. El salón, ahora llamado Estilo Juana, representaba todo lo que ella era. Una mujer sencilla, pero con una fuerza inmensa para cambiar su historia.
Ya no era la mujer sin gracia, como Raúl la había llamado. Era alguien con un talento único, con la capacidad de transformar, de crear belleza donde antes no había nada. El primer día de operaciones fue tenso. Juana estaba nerviosa, insegura. No sabía qué esperar, pero poco a poco las clientas comenzaron a llegar, atraídas por las transformaciones que ya había hecho en el cabello de las mujeres en el evento de Frederick. Cuando la primera mujer se sentó en su silla, Juana sintió que su corazón latía más fuerte. Lo que hacía ahora no era solo un trabajo, era un reflejo de quién era, de lo que había superado. Al cortar el cabello de esa mujer, sintió una conexión, una sensación de que estaba marcando una diferencia en su vida, como alguien lo había hecho en la suya. El boca a boca se extendió rápidamente. Juana, que nunca se había imaginado como empresaria, se encontró manejando un número creciente de clientes. Tuvo que aprender a administrar el salón, a manejar las finanzas, a gestionar el lino en no sino servicio. Cada pequeño desafío lo superaba con una sonrisa, con la certeza de que finalmente estaba donde debía estar. Las dificultades no desaparecieron, por supuesto. Las cuentas, las preocupaciones, la responsabilidad de mantener el negocio a flote, todo eso era parte del juego. Pero Juana ya no tenía miedo. Había superado el mayor obstáculo, ella misma. Frederick siguió a su lado, ofreciendo consejos cuando era necesario, pero siempre respetando su espacio para crecer y aprender. Sabía que Juana ya no necesitaba a alguien que la guiara, era completamente capaz de seguir su propio camino. Y con el tiempo, Frederick comenzó a notar algo más. Juana no solo se transformaba en el mundo de los negocios, sino también como mujer. Estaba más segura, más confiada, y eso se reflejaba en todo lo que hacía. Ya no era la mujer abandonada por su esposo, era una mujer empoderada, dueña de su vida. Fue entonces cuando, una noche, en una reunión de negocios organizada por Frederick, Juana recibió una propuesta aún más sorprendente. Un inversor quería financiar la expansión del salón a otras ciudades. El corazón de Juana se aceleró. Sabía que eso significaba una cosa: la transformación que había comenzado años atrás, cuando cortó su propio cabello, ahora se estaba convirtiendo en una realidad aún mayor de lo que jamás había imaginado. Pensó en sus hijos, en su futuro, y sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había vencido, no solo la lucha contra las dificultades de la vida, sino también contra sí misma, contra sus propias limitaciones. Esa noche el teléfono de Juana sonó. Era Raúl. Después de años sin dar señales de vida, quería saber cómo estaba. Ella miró el teléfono, pensó por un momento y decidió no contestar. No por rabia o rencor, sino porque ya no necesitaba su aprobación ni su presencia. Había encontrado su propio camino y él ya no formaba parte de él. Era Juana Serpa, quien, a partir de ahora, decidiría su propio destino. Cuando se miró en el espejo del salón, vio a una mujer diferente. La mujer que una vez fue humillada, rechazada, abandonada, ahora era fuerte, realizada y lista para lo que viniera. El futuro ya no era una incógnita aterradora, era una página en blanco, lista para ser escrita con su historia de superación, coraje y sobre todo confianza en sí misma.